proyecto? Básicamente, sucintamente, ¿por qué surge y cuál es la relevancia, la importancia y la diferencia de cómo se trata hoy un proceso judicial con respecto a lo que se propone en este Obvio. proyecto? Lo primero y lo más importante es que el nivel de litigiosidad es bajo, digamos, no es que tenemos un nivel de litigiosidad alto, pero, y acá viene el punto probablemente el más importante de todos, cuando hay litigiosidad en Argentina por el sistema jurídico, el proceso de desalojo puede llevar más de 2 años tranquilamente, y la verdad que desde que presenté Sí, este proyecto me llueven casos de gente 7 años, 9 años, 11 años. sí, sí. Entonces pasa lo siguiente, porque muchos te dicen, estás legislando, pero ¿estás legislando sobre algo que es un problema cuantitativamente hablando? No. Estamos legislando sobre un problema que tiene impacto cualitativo, que es que el riesgo es bajo, pero cuando está el riesgo es muy alto el daño que te hace a vos. Entonces, ¿eso qué hace? Daña la oferta. Mucha gente que dice, mira, antes con la ley de alquileres te pasaba. Prácticamente la ley pretendía que vos fueras un tonto, ¿no? Que actualices con una inflación de 200 puntos interanual, actualices cada 12 meses y que además, si te toman el departamento y no te pagan, podés tardar 2 años, 2 años y medio en sacar a las personas. Entonces realmente tenías que estar o muy jugado o bueno, que sea alguien medio de confianza, que te paga las cuentas, ¿no? Y que no te signifique un costo. Ahora, el alquiler como un modo en donde le sirve al inquilino y le sirve al propietario no funcionaba. Entonces, el proyecto lo que pretende es aumentar la oferta por un lado, reduciendo el riesgo de que las personas por poner en alquiler su vivienda no les usurpen su propiedad por 2 años. Entonces, lo primero es eso. Para, para, para que la persona pueda ser desalojada, vos tenés que constituirla en mora. Es decir, no es que no te pagaron 3 días y vos le pegás una patada en el traste y se va la Sí, persona. claro. No, no funciona así porque hay mucha gente que me dice, che, pero si se demoran unos días. No, no funciona así. Vos tenés que, o sea, el proceso lo vas a tener que hacer igual, pero vos tenés que constituir en mora al inquilino. Que eso en general no lo vas a hacer al tercer o cuarto día de que no te pagaron. En general, no sé, pasaron 5 días, 6 días, 10 días y la persona te dice, che, no te voy a poder pagar. Entonces, ¿qué haces? Vas a ver un abogado. Una vez que fuiste a ver un abogado, te dice, bueno, hay que constituir en mora al inquilino si te está avisando encima que no te va a pagar. Eso más o menos te lleva 60 días. O sea, tiene que tener impagos 2 meses. Una vez que tiene impagos 2 meses, ahí sí, una vez que se constituyó en mora el inquilino y te debe 2 meses, al quinto día, con este proyecto, vos estás desalojando a la persona que está ahí. Entonces, eso uno. En paralelo, algunos me dicen, bueno, pero a veces el inquilino capaz tenía razón porque no le pagó, porque el calefón no sé qué, entonces en vez de pagarle el alquiler le pagó el calefón. En paralelo sigue un proceso judicial de desalojo, pero que en lugar de ser en alguna jurisdicción en la Argentina, el proceso judicial tramita por juicio ordinario. Y eso es lo que lleva a que el proceso de desalojo lleve a más de 2 años si se utilizan todos los recursos de un lado y del otro, que es lo que lamentablemente ocurre. Siempre pasa. Y la propuesta del proyecto de ley es que pase de un proceso ordinario a un proceso sumarísimo. Con eso se destruyen a la mitad los tiempos procesales y en el peorísimo de los casos no te puede llevar más de un año, pero con el propietario en tenencia de su propia propiedad privada. Entonces, te diría que estos son los dos aspectos centrales. Después hay detalles como, por ejemplo, un aspecto no menor es que hurgando, fuimos descubriendo con nuestro equipo, no hay mucha estadística oficial, pero dentro de lo que hay una que es de la Cámara Inmobiliaria, en donde se relevó que el 80% de las viviendas en alquiler pertenece a mayores de 65 años. Y cuando uno habla con mucha de esta gente, bueno, suelen tenerlo como su jubilación de verdad, la jubilación real, ¿no? Entonces, eso uno. Pero por el otro lado, al estar en esa edad, hay lamentablemente muchos adultos mayores en edades muy avanzadas y a veces pasa que en el medio de un alquiler fallece el propietario. Y para la ley, el que puede accionar, es decir, esto es técnico, pero le suelen Ujú. decir la legitimación activa. La persona que puede accionar en el desalojo
es el titular de la propiedad. Y muchas veces esto te agarra en un proceso sucesorio. Y hasta que vos tenés el título de la propiedad en un proceso sucesorio y encima te tocó que te están usurpando una vivienda, ahí es donde te puede tardar lo que te tarda el proceso sucesorio. Entonces, con esto nosotros ampliamos la legitimación activa y es que, por ejemplo, si se ponen de acuerdo todos los sucesores o herederos, también puedan accionar y bueno, hay distintas tipologías, distintos tipos que lo vamos a estar discutiendo. Así que te diría que en el trazo grueso, los temas centrales son estos. Es, por un lado, a los 2 meses de la Constitución en mora, en un plazo de 5 días, el propietario tiene que tomar posesión de su vivienda, pasa a un proceso ordinario a sumario, y en tercer lugar pasamos de un proceso ordinario a sumarísimo, lo cual destruye a la mitad los tiempos procesales. Y también esto es aplicable al caso de que haya usurpación, ¿no? En el caso, creo que esto también hay algún artículo que se aplica directamente, no es solo en casos que haya, digamos, algún contrato de locación, impago de alquileres, sino en casos de viviendas usurpadas, creo que algún artículo ya impone cómo se puede desalojar, ¿no? Exactamente. Ahí directamente no hay constitución en mora. Además, en lo particular, yo ahora soy diputado nacional, pero antes fui intendente de Pinamar 8 años, y como intendente de Pinamar me tocó dirigir más de 350 desalojos. No solamente de desalojos de viviendas unifamiliares, sino también de intentos de megatoma. Pero para lo que es megatomas de tierra, para eso estoy presentando otro proyecto en paralelo que lo vamos a presentar, si no la semana que viene, la otra. Esta semana con nuestro bloque estamos presentando temas vinculados de lucha contra el narcotráfico, pero para lo que es megatomas hay otro proyecto de ley, y sí, por supuesto que esta ley también sirve para la persona a la que directamente lo usurparon, que en un plazo no superior a los 5 días te puedan estar haciendo el desalojo. Perfecto. ¿Hay algún antecedentes? Obviamente sí lo hay, pero supongo que habrán tomado algún ejemplo. ¿En qué países hay alguna legislación similar en este aspecto? ¿O abrevaron con respecto, particularmente en algún país con alguna legislación específica? Te diría que es al revés. Es más difícil encontrar países con legislaciones como la Argentina. Es realmente Mm. difícil. O sea, es más bien al revés. Tenés en Chile, en Uruguay, en Paraguay, digo, hablando del Mercosur, ¿no? Pero los países de primer mundo tienen un respeto irrestricto a la propiedad privada. Y yo sé que es polémico, pero da cuenta en algún punto de lo que ha sido nuestro paradigma durante muchos años, lo que ha sido la cultura política en Argentina, quizás de relativización de la propiedad privada, o de no darle tanta bola a la inversión privada, pero mucha gente capaz te dicen, bueno, pero la familia que se queda en una situación de callo, que la tienen que desalojar, no es responsabilidad de la persona que tiene su vivienda resolver esa situación. O sea, en todos los lugares del mundo eso ya lo resolvieron. Después habrá que ver qué nivel del Estado se tiene que encargar de eso. Si es la MUNI, en el caso de que ocurra en un municipio, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen un montón de herramientas para casos como este. En el caso de Pinamar, se emitían cheques, por ejemplo, por 30 días, que obviamente no es a cualquiera. Tenés que demostrar una situación de que realmente no podés pagar. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Eh, entonces, si es el municipio, si es el Estado provincial o es el Estado nacional con algún tipo de fortalecimiento de subsidio ante determinada situación, pero tiene que ser que por más de 2 meses no puedas pagar. Entonces, ya no le podemos cargar con eso al propietario de un inmueble que se haga cargo de esa situación. Yo sé que es incómodo decirlo, es incómodo pensarlo, pero realmente en la mayoría de los países funciona así, y te diría que al revés, hay muy pocos países con la legislación como la Argentina. Pero puede llegar a resultar incómodo desde el punto de vista de cierta, digamos, cierta discursiva política o dialéctica en ese sentido, pero es práctica, porque de repente el 100% de la oferta de alquileres es de privados y no es Totalmente. de privados concentrados. Entonces, en la medida que no se lo aliente a ese privado, eh, se producen estos desajustes que hemos tenido y que seguimos teniendo, que es que no sale esa oferta al alquiler, al contrario, se retira, y lo que es más grave, que no entra
nuevos inversores, justamente que tienen capacidad adquisitiva, que complementan, digamos, su jubilación, su ingreso con capacidad de ahorro y que invierten en Argentina. Y esa inversión queda en Argentina, Total- ¿no? Totalmente, y por eso fíjate que los lugares donde tenés más conflicto, como fue la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o lugares como Pinamar, de la cual fui intendente, eh, porque son lugares que al tener turismo dolarizado, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por tener turistas extranjeros, en el caso de lugares como Pinamar, porque tiene argentinos con ingresos dolarizados. Entonces, vos por un lado tenías en el pasado la ley de alquileres que te decía que podías actualizar cada 12 meses en pesos. Que si te usurpan, vas a tardar 2 años, 2 años y medio. Versus rentabilidad en dólares con alquiler temporario. Entonces, realmente, la ley podía tener buenas intenciones o no, no lo sé, la ley de alquileres, pero la ley necesitaba que el propietario o estuviera desesperado por alguna situación o apelara que no sea tan inteligente con su propio patrimonio, o digo, que no le quede otra, pero la mayoría de los que conocemos es gente que no le quedaba otra realmente, que era como, bueno, Exacto. trato de alquilárselo a alguien de confianza, pero el que podía aguantar un poquitito dice, ni a gancho, pongo en alquiler, por ahí leí en los comentarios, gente que dice, che, y encima te lo hicieron pelota, o sea, te lo hicieron pelota, te lo tomaron, no te pagaron el alquiler, no te pagaron las cuentas, entonces, cuando recuperás tu departamento, recuperás tu departamento dañado, perdiste renta y encima con deudas. Entonces, la ley necesitaba que los ciudadanos fueran o tontos o estuvieran desesperados. Y las cosas así te pueden funcionar un ratito, pero no te Exacto. pueden funcionar tiempo. Entonces, y eso es lo que pasó, funcionó un ratito, después con la pandemia el presidente Alberto Fernández, el expresidente Alberto Fernández hizo un decreto por el cual la gente no podía ser desalojada por incumplimiento de pago de alquileres. ¿Qué pasó? Lo evidente, se destruyó la oferta de alquileres y la oferta en alquileres disponible se había dolarizado, o sea, se terminó dolarizando. Y la verdad que ahora, en estos primeros 90 días, desde que se eliminó la ley de alquileres, desde que se derogó la ley de alquileres, se duplicó la oferta de alquileres y el aumento del valor de los alquileres va por debajo de la inflación. Estuve viendo Sí, sí. distintos informes, incluso lo han publicado ustedes, que va por debajo de la inflación ese aumento, lo cual significa que empieza a haber un sutil abaratamiento de los costos por un aumento de la oferta, lo cual es lógico. La reacción fue prácticamente inmediata a partir de, por ejemplo, poder formalizar también, por otro lado, aquello que se estaba haciendo injustamente de una manera por fuera de la ley. Y esto era formalizar una realidad, ¿no? El problema es cuando está desajustado lo que se pretende con respecto a la realidad de quienes intervienen en ese intercambio, ¿no? Como en este caso, que son necesarias ambas partes y que hay que contemplar que son complementarias, no adversarias, como en muchos casos se lo quería y se lo presenta aún de determinados sectores. Es el inquilino versus el propietario y que desde algún lugar quieren hacer ver al propietario que es aquel que se aprovecha la parte débil, pero como vos decís, en muchos casos es al contrario, cuando el propietario le da la llave al inquilino, él pasa a ser la parte débil, porque el inquilino tiene el poder y el uso de su patrimonio durante ese lapso. Total. Entonces, la verdad que desconocer eso era obvio que íbamos a tener este resultado. Ahora, para terminar y dejarte libre, eh, ¿qué factibilidad hay dentro del actual contexto y en qué plazo ustedes estiman llevar adelante este proyecto y qué factibilidad hay de que realmente pueda, digamos, salir a la luz, ¿no? Pueda convertirse en ley? Mira, en primer lugar, recibí apoyo de la libertad. A ver, en primer lugar, de mi propio bloque recibí Bueno, apoyo, lo cual no es poco. importante. Somos 38 diputados en el bloque del PRO, así que eso buenísimo. En segundo nivel, recibí mucho apoyo del bloque de la Libertad Avanza. Lo estuve hablando con el jefe del bloque de la Libertad Avanza, con Oscar Sago, también con un apoyo, te diría, prácticamente unánime. Y después ya empecé las conversaciones. Tengo el jueves una reunión con una parte del bloque del radicalismo, hay una parte del radicalismo muy minoritaria que está más cercana al kirchnerismo hoy, y hay otra parte del radicalismo, te diría la mayoritaria, con la cual podemos conversar, y ahí ya vamos a estar bastante cerca de empezar a acercarnos de alguna manera
a los votos necesarios. Se necesitan 128 votos aproximadamente, 129 votos para sacar la ley. Así que yo soy optimista de que quizás en el siguiente trimestre, cuatrimestre, lo vamos a estar sacando. Esto es importante decirlo también. Ahora va a haber un proceso en donde se va a ir debatiendo en las distintas comisiones. Este es mi proyecto, es un proyecto de máxima. Y bueno, iremos evaluando y les pediré ayuda, obviamente, a todos los que nos están siguiendo, que les parece que un proyecto como este es valioso, que nos vayan acompañando, porque a medida que pase por las comisiones, le van a querer echar beneficios, ¿no?, a la ley, para los que tenemos y pensamos en estas ideas. Así que yo me imagino y quiero creer que en el siguiente trimestre y cuatrimestre lo vamos a estar pudiendo sacar. En el medio, si llega a aparecer una, como la ley ómnibus o una cosa así, yo voy a tratar de meterlo de una para que salga cuanto antes posible. Y tomando lo que vos hacías recién referencia de el tema de la informalidad, ¿no? El problema también que la ausencia de una ley de desalojos express y al tener procesos de desalojo que pueden llevar a más de 2 años, es que muchas veces, y esto es una paradoja del derecho, el derecho regula tanto que se vuelve tan incordioso que la gente lo termina resolviendo por fuera del derecho. Entonces, el riesgo principal del sistema jurídico actual, además de que te tomen tu vivienda y no puedas disponer de ella por 2 años, 2 años y medio, el principal problema es la cantidad fenomenal de gente que decide resolverlo de manera no ortodoxa, ¿no? O sea, a las piñas, o con un caño, o con una pistola, ¿no? Entonces, acá el problema es que cuando el derecho regula tanto, mucha gente termina optando por peores decisiones. Entonces, la ley, además, lo que busca es que podamos actuar acorde a derecho y que actuar acorde a derecho no te estén pidiendo que seas el Mahatma Gandhi. O sea, si vos le estás pidiendo a una persona que ese es su único ingreso, lo echaron del laburo, no le alcanza la guita, la boca de ingreso que tenía ese adulto mayor era el departamentito y tiene un hijo y tiene ese hijo que lo está tratando de ayudar, también tiene problema para llegar a fin de mes, encima le dejan de pagar el alquiler. Vos estás necesitando que ese tipo no se le chifle el moño en un momento del día para tratar de resolverlo a los bifes, ¿no? Entonces, la idea es que podamos hacer un derecho basado en la realidad y con sentido común para que queden protegidas todas las partes. Y por otro lado, digamos, la idea fundamental y que la esbozaste que tiene que ver concretamente con esto, la defensa de la propiedad privada. O Tan sea, simple. la defensa de la propiedad privada, eso es básicamente lo fundamental. Defensa de la propiedad privada. Más oferta, menores costos por mayor oferta, que si va a haber un conflicto esté contenido dentro del derecho. Entonces, lo normal, lo que debería ser normal. Bueno, Martín, muchas gracias, muy amable. Y bueno, vamos a seguir este tema y bueno, datos y eso creo que es fundamental justamente para dejar lo discursivo y mostrarlo a partir de datos concretos, efectivos, y no con el discurso, porque con el discurso no llegamos a ningún lado, no llegamos a ningún lado. Muchas gracias. Placer enorme. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Hasta luego.